La ciencia y la literatura llevan en sí la recompensa de los trabajos y vigilias que se les consagran. Andrés Bello. Buenos días, doctora Lourdes Martínez, profesores coordinación académica, profesores que nos acompañan en esta mañana, estimados estudiantes de 10º y 11º. Hoy hacemos el lanzamiento oficial del producto final, fruto de una experiencia literaria en el marco del proyecto Construyendo Literatura. Para su realización, los estudiantes acudieron a la herramienta digital Book Creator, la cual nos permite tomar el rol de escritores y darle vida a nuestras ideas mediante su plataforma. El proceso creativo para 11º grado consistió en estudiar en un primer momento obras de arte universales. Después de esto, los estudiantes debían elegir la de su preferencia e interés y transformar esa pintura, es decir, ese texto discontinuo, transformarlo en literatura, en narrativa. Por otro lado, el proceso creativo para 10º grado se enmarcó en obras de arte del pintor holandés Vincent van Gogh, y con base a las 25 mejores obras de este artista, los jóvenes hicieron su elección y la transformaron en narrativa. Aparte de la experiencia literaria a nivel de competencias comunicativas, es interesante las habilidades que nuestros educandos desarrollaron, ya que debían construir un texto discontinuo a un texto continuo. Así que sin más preámbulos, demos inicio a estas voces de la literatura colombiana y, por qué no, de la literatura mundial. Iniciamos con grado 11º. Vamos a hacer el llamado a nuestra escritora, a nuestra Nobel escritora, Nobel con V, Nobel de novato, experto pero novato. Aquí tenemos con nosotros a María Margarita Osorio. Mari, ¿puedes compartir pantalla? Sí, ¿O quieres que te colabore? No, yo puedo compartir. Ok, listo. ¿Te escuchamos? Ya se puede ver la pantalla. Está cargando. Ok. Le das en presentación para que se visualice mejor. Ok, Miss. Se puede ver bien ahí. Miss. Sí, señorita. Muy buenos días. Sí, Miss. Muy buenos días, estudiantes de 10º grado, compañeros de clase y departamento administrativo. Mi nombre es María Margarita Osorio, estudiante de grado 11, y en el día de hoy me gustaría compartirles sobre mi primera experiencia de producción literaria en la cátedra de castellano, haciendo enfoque en el proyecto Construyendo Literatura, el cual consiste, como ya mi Helvia lo ha dicho, en crear una narración corta basándose en una obra reconocida en el ámbito artístico universal para el caso de grado 11. La obra de arte que más llamó mi atención de todas las opciones que teníamos disponibles fue una ilustrada de 1656 por el reconocido pintor español del siglo de oro, Diego Velázquez. El gigantesco cuadro de casi 3 metros por 3 metros recibe el nombre de Las Meninas. Originalmente la obra se titulaba La niña de Felipe IV, quien en ese entonces era el rey de España, pero el rey no parece ser el protagonista de este lienzo. El retrato colectivo pareciera centrarse en esta niña rubia que lleva el nombre de Margarita Teresa de Austria, quien es la que acapara toda la atención de las dos meninas que la están atendiendo. El término menina quiere decir dama de honor de la reina o de la infanta. Estas niñas eran encomendadas a las grandes familias de la realeza europea con el único propósito de servir a las mujeres del linaje monárquico. En el cuadro se puede apreciar también a una enana y a un bufón que se encuentra pateando el perro. Además, detrás de ellos se encuentran los guardas, quienes por lo general eran hermanas que pertenecían a la capilla. Y detrás de estos se encuentran el reflejo en el espejo del rey Felipe IV y su esposa Mariana de Austria. El autor de la obra tuvo además la audacia de pintarse a sí mismo con su paleta de colores, dejando a los protagonistas y los reyes fuera de enfoque. La parte que más me cautivó de esta obra maestra fue principalmente cómo la forma en que esta está estructurada nos hace creer a nosotros que somos el protagonista de la propia obra. Personalmente considero que romper la cuarta pared en el siglo XVII fue algo muy adelantado a la época y una idea terriblemente maravillosa.
la apreciación de la técnica utilizada por Velázquez le ha dado un valor inefable a la pintura, llevándose a considerar como el primer precursor de la fotografía, ya que capta un instante congelado con más factores fotográficos que pictóricos. También me gustaría compartirles sobre el auge que tuvo esta obra, que llevó a pintores como Picasso a realizar su propia interpretación con su icónico estilo que fue el cubismo. Y al principio puede ser difícil identificar, pero una vez se encuentran a los personajes, ya todo parece más claro. Aquí se puede ver que está la infanta Margarita, se puede ver que están las dos meninas de este lado, la enana, el bufón que se encuentra pateando al perro, los dos guardas, el reflejo del rey y el propio pintor con la paleta de colores. También otro pintor muy famoso, Salvador Dalí, le dio su propia interpretación. Y aquí se puede mostrar cómo las dimensiones chocan, cómo el espectador de acá choca con nuestra dimensión, nosotros siendo el espectador de la cuarta dimensión, y el pintor, Diego Velázquez, aquí, se choca con la interpretación de pintor que Salvador Dalí le dio en su obra. Bueno, al principio, cuando se nos fue asignado el compromiso, yo tenía mucho miedo, porque toda la vida me la he pasado escribiendo ensayos con puntos de vista fuertemente lógicos, objetivos y coherentes, pero yo nunca antes había hecho una historia que promoviera por completo de mi imaginación. Durante la planeación de mi libro se me ocurrían un montón de ideas, pero no podía determinar una sola para guiarme y así escribir mi narración. Mientras todos mis compañeros ya sabían de qué iba a tratar su historia, cómo iba a terminar, estaban escribiendo sus personajes, yo todavía seguía sin saber de qué hacerla. Sin embargo, no me dejé presionar por el ambiente y seguí trabajando con mi propio flujo creativo. Fue hasta la segunda clase de castellano cuando me encontraba investigando sobre las personas que se encontraban en el retrato, el contexto social del siglo XVII, que enseguida las ideas empezaron a fluir por sí solas. Y una línea espacial fue finalmente creándose en mi cabeza. Unir personajes, interacciones, así como también escribir sus personalidades para que encajaran en la época y con el personaje fue la parte que más me gustó y más me pareció muy divertida de toda mi experiencia personal. Poco a poco este compromiso se fue transformando más bien en un pasatiempo, en una manera de matar tiempo en casa, disminuyendo ese factor obligatorio que al mismo tiempo multiplicaba el componente entretenido de toda esta situación. En el momento en que se deja de ver una tarea como una tarea, los pensamientos circulan con más facilidad, más libertad, y el tiempo se pareció ir mucho más rápido. Llanto de mujer es el nombre que yo le di a mi historia. Los protagonistas de mi historia, siguiendo la luz del autor de la pintura, son estas tres muchachas que se encuentran en el centro de la pintura. Margarita de Austria, quien es la primogénita del rey Felipe IV, es un retoño monárquico común del siglo XVII. La utilicé a ella, esta niña chiquita, como símbolo, de manera de que no solamente su historia, sino todas las historias de las mujeres víctimas del sistema realista europeo fueran expresadas a través de mi libro. La trama de la historia gira en torno a las vivencias experimentadas por estas tres mujeres desde su niñez en el Castillo Real de Madrid. La escribí incluyendo elementos reales mezclados con interacciones inventadas. El relato se centra en ese concepto arcaico de mujer que era dado por el clero y la cúspide de la jerarquía absolutista. También trata tópicos profundos sobre la utilidad y el valor verdadero de la mujer frente a estas definiciones creadas. A medida que pasa el tiempo en el castillo, miles de dudas sobre el futuro nacen de la mente de Margarita y de sus damas de honor. Problemas que tienen un desenlace muy coherente, pero no menos melancólico. Personalmente, me gustó mucho el producto final de mi proyecto literario. Sin lugar a duda, voy a volver a escribir historias, a escribir personajes entretenidos, que fue la parte que más me gustó de toda esta experiencia y sobre todo estructurarlos de forma de que identificarse con ellos fuera posible. Yo creía que ese elemento de catarsis era imposible de implementar para una autora reciente como yo, pero al leer el producto final me llevé la sorpresa de preocuparme cuando mis protagonistas lo hacían y de reírme cuando ellas lo hacían. De todo este proceso, recomendaría más que ser un lector que uno tomara el papel de un autor. Ciertamente, cuando uno se coloca al otro lado del libro, empieza a entender cosas que antes como
un lector exclusivo no se nos eran reveladas. No hay una interpretación concreta de mi libro. Lo escribí con el propósito de que todos y cada uno de mis lectores puedan descifrar su propio mensaje, de la misma manera que yo capté el mío. Anhelo de corazón que lean mi libro y cordialmente los invito a ser críticos intelectuales, como personas que alguna vez se han encontrado del otro lado del teclado. Muchas gracias. Gracias a ti, María Margarita, por tan interesante ponencia. Claro que sí estamos muy interesados en leer tu libro con esa impactante portada y también ese llamativo nombre, Llanto de Mujer. Listo. Estaremos muy atentos y todo aquel que quiera acceder al libro de María Margarita, envía su mensaje y con mucho gusto tendrá acceso a él. A continuación tendremos a nuestro escritor, Joan Pinedo. Vamos a compartir el libro de Joan, su libro inspirado en una obra de Vincent Van Gogh. Su libro se llama La condenada alma de una estrella. Le damos paso, Joan. Bueno, Miss, muchas gracias. Buenos días, estudiantes, docentes, departamento administrativo, doctora. Como ya saben, mi nombre es Joan Pinedo y hoy les voy a hablar acerca de mi escrito narrativo llamado La condenada alma de una estrella. Es oportuno comenzar aclarando que esta historia ha sido creada con el objetivo académico para la Cátedra de Castellano, precisamente el proyecto que estamos ahora mismo construyendo literatura, el cual consiste en la consolidación de obras por parte de los estudiantes de grado 10º y 11º, tomando como referencia pinturas de grandes artistas que han trascendido a lo largo de toda la historia. Centrándome en mi narración, es menester explicarles que la realicé con base a la pintura La noche estrellada de Vincent Van Gogh, un digno representante del postimpresionismo, y me atrevería a decir que se trata de un cuadro que muchos de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos visto o hemos escuchado acerca de él. Dentro de mi fase como escritor pasé por varios sucesos y no puedo olvidar aquella clase de castellano en la que Miss Elvia nos comenzó a contar acerca de este gran proyecto. Nos dijo en qué se iba a basar y cómo se iba a realizar. Y en ese mismo momento nosotros, a partir de esas obras que ella nos había traído, teníamos que elegir una de tantas con las que íbamos a enfocarnos dentro de nuestra narración. Puedo asegurar que en ese momento tenía mi mente en blanco, singularmente no tenía ninguna idea dentro de mi cabeza sobre lo que iba a plasmar, pero lo más curioso de toda esta situación es que había llegado el momento de elegir mi pintura y yo sin tener una decisión del todo clara sobre lo que yo quería. Finalmente opté por elegir La noche estrellada, pero particularmente puedo aclarar, como ya mencioné anteriormente, que no tenía ningún concepto alguno sobre lo que yo quería escribir. Me acuerdo que en esa misma clase comenzamos a trabajar en el libro y yo quizás sí estaba un poco asustado, pero me acuerdo que lo primero que hice fue organizarme. Por lo tanto, comencé a investigar datos curiosos acerca de la pintura y de la vida del autor, en este caso Vincent Van Gogh. De esa forma seguimos trabajando en las horas que nos tocaba dentro de la semana y me acuerdo que ya yo tenía bastantes conceptos acerca de la pintura. Sin embargo, me faltaba algo importante, lo cual era qué iba a escribir. Me acuerdo que empecé a redactar algo en un momento, pero eso que había redactado no me había gustado. Entonces lo que hice fue borrarlo y ponerme a pensar acerca de lo que realmente quería desarrollar. Luego de un tiempo pensando me llegó la idea de lo que iba a plasmar. De alguna forma sentí una emoción porque había llegado a mí una inspiración total. Me acuerdo que muchos de mis compañeros ya llevaban en ese tiempo como mínimo una cuartilla o incluso algunos llevaban más. Y yo, a pesar de tener el concepto claro de lo que quería, aún no tenía nada plasmado. El momento en el que comencé a redactar todo fue en una clase de castellano donde la Miss, para tener una mayor comodidad al trabajar, nos separó en grupos pequeños dentro de Zoom. Y ese preciso día ella iba a revisar nuestros avances por más pequeños que fueran. No obstante, como ya les conté, no llevaba nada, pero mis compañeros que estaban ese día conmigo son testigos de que en esa hora de clase ya había realizado más de 2 cuartillas. Sinceramente, después de un largo proceso de investigación e imaginación, el saber que tienes esa inspiración para hacer algo es muy gratificante y eso era lo que quizás sentía en ese momento. Por lo tanto, las ideas empezaron a surgir de manera muy rápida,
e incluso adelanté fuera de la clase porque no podía perder ese momento en el que uno contiene la totalidad de lo que quiere escribir. Contextualizando ahora sí en lo más importante, el concepto que surgió en mí fue crear un mundo para la vida de Vincent Van Gogh, narrar la vida de él tomando como referencia la realidad, pero de igual forma lo ficticio, es decir que muchos de los sucesos que van a poder encontrar dentro de la historia puede que sí hayan sucedido, pero otros en esa misma idea pertenecen a la ficción. Resumiendo un poco la historia, esta surge en la vieja Sander, ciudad donde nació Vincent Van Gogh, la cual está ubicada en los Países Bajos. La narración se centra en la vida del autor, como ya les había mencionado. Sin embargo, este cuento, esta historia, es relatada a través de una carta realizada por un amigo muy cercano a la familia, el cual Vincent considera como su tío. La epístola va dirigida hacia su hermano Theo, el hermano mayor de Vincent, mostrándole desde esa perspectiva la condenada pero soñadora vida de Vincent Van Gogh. Dentro de esa aventura, Van Gogh pasa por muchos sucesos, no obstante, quiero que seas tú mismo como lector el cual descubras todos esos acontecimientos. Realmente los invito a que disfruten de este relato, el cual ha sido producto de muchas semanas de trabajo, llenas de imaginación, investigación y sobre todo creación. Se encontrarán con un mundo nuevo, por lo tanto aprenderán cosas nuevas, porque así como yo por primera vez me introduje a inventar una nueva historia, yo quiero que se introduzcan a leer este nuevo relato. Quizás te sientas como yo, que al principio me sentí un poco perdido, pero estoy seguro que si le das una oportunidad te puede gustar. En este sentido, si se proponen hacer algo, de igual forma como yo me propuse que iba a realizar mi cuento, estoy seguro que lo lograrán. Por eso quiero que intenten leerla para que puedan analizarla, describirla, criticarla y por sobre todo que adquieran una nueva enseñanza de todo esto, que es lo más valioso. Ya por último, me gustaría exhortarlos a que leamos, pero más que eso, que innovemos, que creemos nuevas historias, nuevos mundos, porque de todas las cosas que uno realiza, siempre se adquiere una nueva enseñanza. Y en este caso yo aprendí que no hay límites, puesto que nuestra mente es capaz de hacer lo que nos propongamos, pero todo está en la disposición que le brindemos a las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. También agradecemos la invitación a inmiscuirnos en el maravilloso mundo de la lectura y aún más el de la literatura. Valoramos tu intervención. A continuación, damos paso a nuestra escritora, Mariana Cárdenas, con su obra Deseos y Venganza. Mari, ¿necesitas que te colabore en la proyección? Sí, por favor. Ok, listo, enseguida. ¿Me escuchan? Sí, señorita, la escuchamos. Listo, Mari, te escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Mariana Cárdenas y en esta mañana les voy a exponer acerca de mi escrito narrativo llamado Deseos y Venganza. Primero que todo, me gustaría compartirles un poco acerca de la obra de arte que yo escogí para realizar mi escrito, llamada Sátira del suicidio romántico, del pintor Leonardo Alenza. Esta pintura fue realizada en 1837, época del romanticismo donde las personas, y más que todos los jóvenes, empezaron a emular este fenómeno del suicidio hasta el punto de llegar a ser considerado de la misma magnitud que una pandemia. La literatura también influenció el desarrollo de este acto, pues hasta los mismos ídolos literarios apoyaban en sus obras esta actitud ante la vida. Es de esta manera como surge Sátira del suicidio romántico, pues Leonardo, al ser un gran observador del mundo que lo rodeaba, quiso plasmar y criticar en sus obras los excesos de este movimiento y lo patético que se había vuelto para estos tiempos. La pintura nos muestra a un escritor, pasar la página. La pintura nos muestra a un escritor con aspecto famélico y un poco desordenado,
con un rostro rebosante de dolor y además enterrándose un puñal en su pecho, de forma que tenga una muerte asegurada. A lo lejos se puede observar también a un hombre ahorcado y a otro con un disparo en la cabeza. Leonardo también añade ciertos elementos simbólicos a la obra, como destaco la corona de laureles, que representa la gloria que nunca llegó para el escritor. Esta irónica pintura fue presentada en 1837 en el Seminario Pinto Español de Mesoneros Romanos, junto con otras 5 catalogadas como 6 cabezas. Sin embargo, hoy en día se encuentra en el Museo del Romanticismo en Madrid, junto con su pareja llamada Sátira del suicidio romántico por amor. Como ya les había mencionado anteriormente, mi relato Deseos y Venganza se encuentra inspirado en esta obra, no obstante, contiene características y hechos ficticios. Esta historia está basada en una provincia pequeña de Italia llamada Verena y nos narra la historia de una joven llamada Marie, quien llevada por su curiosidad decide investigar a fondo la muerte de 3 hermanos que se habían dado ya. Perdimos la conexión con Mariana. ¿Me escuchan? María, ¿estás presente? Sí, ahora sí. Ok. Continuamos. Es así como ella se ve involucrada en una serie de secretos y mentiras que la llevan a descubrir una verdad y la condena de 2 familias. Marie toda su vida había escuchado una sola versión de lo sucedido, pero ella, no conforme con esto, decide llevar su intriga a otro nivel y por medio de cartas y cuentos de estos miembros de esta familia descubre un enigmático engaño que marcará su futuro y su vida por completo. Bueno, desde mi consideración personal, esta experiencia como escritora me llenó de una manera inefable. Me gustaría decir que en todo momento me sentí feliz y emocionada con esta actividad, pero la verdad es que cuando Mijelvia nos pidió que realizáramos esta tarea, me sentí muy asustada e insegura de mis capacidades para escribir cuentos, puesto que era mi primera vez realizando esta actividad. En los días posteriores me sentí muy nerviosa y era normal, pues no he hecho escritura narrativa. A lo largo de mi vida estudiantil he producido ensayos y otros me llega a frustrar al ver que no tenía la idea de lo que iba a escribir o de qué iba a tratar, ni tampoco tenía ningún avance con mucha. ¿Me escuchan? Ahora sí, Mari, pero está intermitente la conexión. Fue entonces cuando llegué a la conclusión de que si quería conseguir un escrito de buena calidad, tendría que investigar más a fondo mi pintura y su contexto. Gracias a este proceso investigativo, pude volver mi desarrollo más ameno y placentero. Cuando mi inspiración llegó, fue que pude darme cuenta de lo emocionante que es crear personajes y personalidades distintas. Personalmente pienso de que crear un libro es adentrarse en una historia propia pero desconocida, porque van surgiendo ideas y conflictos que jamás imaginaste en un principio. Lo que más me gustó de esta vivencia fue lo feliz o complacido que uno se siente al terminar del cuento, pues en un principio uno ve casi imposible terminar con éxito esta tarea. Ninguno está acostumbrado a usar esa capacidad imaginativa que todos tenemos. Ya para concluir, me gustaría exhortarlos a todos a que exploten la imaginación. Muchas veces estamos en una zona de confort sin saberlo y esta nos imposibilita conocer a fondo y hacer uso de esas capacidades que tenemos o que podemos desarrollar. Considero de que crear un cuento es la mejor forma de descubrir esos dotes literarios que todos tenemos en el interior. Por otro lado, me gustaría invitarlos a leer no solo mi cuento, sino el de todos mis compañeros que con esfuerzo y dedicación crearon increíbles historias llenas de personajes y vidas por conocer. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Y por supuesto que estamos interesados en esta magnífica obra. Jóvenes, antes de continuar, yo les tengo una invitación también.
Vamos a omitir la palabra compromiso o tarea, porque esto es una evidencia de aprendizaje, esto es una vivencia literaria. Generalmente nosotros, sí, históricamente, incluso por directriz del Ministerio de Educación, el enfoque que se le da a la literatura es leer, estudiar a otros autores. En este caso nosotros hemos emulado esos grandes autores y ustedes se han puesto en el rol de los escritores de la literatura universal. Entonces, esto no es una tarea, esto no es un compromiso, esto fue una vivencia, una experiencia en grado superlativo de lo que es la literatura. Es estudiar literatura haciendo literatura. Así que, por favor, tengan en cuenta eso y omitamos tarea, compromiso, no. Vivimos la literatura e hicimos literatura. Vamos a continuar nuestra experiencia literaria con la estudiante, con la escritora Gabriela Correa. Bienvenida, Gabriela, la escuchamos. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como ya saben, mi nombre es Gabriela Correa, de grado 11º, y realmente hoy me encuentro muy feliz, emocionada y demasiado nerviosa porque es un trabajo de semanas y es un trabajo muy hermoso que ya hemos concluido. Entonces sí, me les quería expresar eso, que me encuentro muy emocionada y nerviosa. Pero bueno, el día de hoy, al igual que mis otros compañeros, estaré presentando el libro digital que creé para el proyecto Construyendo Literatura. Para este proyecto a nosotros se nos dieron varias obras de teatro y en mi caso, dentro de las que se nos dieron para elegir, escogí la obra El Sueño de Pablo Picasso, que como todos ustedes saben fue un reconocidísimo autor español, alto representante del cubismo del siglo XX. Esta obra me llamó mucho la atención porque reflejaba esa paz, esa tranquilidad que tenía esta mujer. Y para los que no saben, este es un retrato de Marie-Thérèse Walter, que es una de las mujeres más importantes y se dice que la que más pintó el autor Pablo Picasso. Esta historia yo la quise contar metiéndome bastante en lo que era el trasfondo de la vida de Picasso, ya que, bueno, para contextualizarlos, mi obra es acerca de las 3 mujeres que para mí son las más imprescindibles en la vida de este autor. Y lo que yo hago es que paso a contar la historia de amor con cada una de ellas desde un punto de vista personal, desde una primera persona. Entonces esta es una historia donde ustedes pueden encontrar todos los relatos de amor y misterio de las mujeres de Picasso, ya que este era un hombre bastante problemático, por decirlo así. Sus relaciones eran bastante tempestuosas, ya que había amor, abandono, deseo. Era un hombre de muchas mujeres y algo que me llamó mucho la atención es que él dice que él pintó todo lo que amó y muchas mujeres pasaron por sus lienzos y es una historia bastante interesante. Aquí, en la forma en la que yo lo construí, es un relato que tiene muchos datos reales, pero los mezclo con la parte ficticia, que sería ese toque que yo le quise dar a lo que es la vida de Picasso junto a estas mujeres. Acerca de la experiencia creativa, no les puedo negar que no me frustré, porque como decían otros compañeros, pasaba que unos decían, ya terminé, ya llevo esto, y uno se veía como estancado. Y me gustaría citar una frase que encontré del mismo Picasso, del mismo Pablo Picasso, que dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y algo que podemos recordar es que no podemos desfallecer, no nos podemos desmotivar. Tenemos que estar completamente motivados y con la mente en el proyecto. Y así la inspiración en algún momento tiene que llegar. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Construí una historia, lo que ustedes van a poder apreciar es una historia de 3 mujeres y cómo cada una de sus vidas se encuentran en el último capítulo para un crimen que va a ocurrir. Entonces, si ustedes quieren saber quién murió, qué fue lo que pasó, los invito a leerla. Al final, cuando uno tiene un trabajo concluido, es muy grato poder ver lo que uno realizó y todas las frustraciones, toda la preocupación desaparece. Y realmente los invito no solamente a que vean mi historia, sino que vean la historia de los demás, ya que es un trabajo con mucha dedicación y mucho amor. Y yo diría que esa es mi presentación. Muchas gracias.
Gracias, Gabriela. También estamos súper interesados en tener esa experiencia lectora con este libro inspirado en la obra de Pablo Picasso, El sueño. Ya saben, para acceder a los diferentes libros que estamos lanzando en el día de hoy, nos envían un mensaje y le proporcionaremos el link para que puedan leerlo, ¿ok? Vamos a dar paso ahora, para continuar, a el escritor Guillermo Fernández con su obra Relatos de una noche estrellada. Guillermo, ¿necesitas que te comparta? Sí, mi Sabia, por favor. Entendido. Vamos a... Eh, Te primero, escuchamos. primero que todo, muy buenos días a todos los aquí presentes, al departamento administrativo, a la directora, a mis compañeros de grado 11 y grado 10 y listo. Bueno, mi nombre es Guillermo Fernández y hoy les presentaré mi obra para el proyecto Construyendo Literatura para la cátedra de castellano. Bueno, en primer lugar, esta obra la construí basándome en la obra de Vincent Van Gogh, La noche estrellada. Como ya saben, Vincent Van Gogh fue uno de los principales pintores del siglo XVIII, cuyas obras han trascendido hasta la actualidad. Para mí, La noche estrellada, la cual fue una de sus principales obras, significa bastante porque me identifico mucho con ella. Debido a que, bueno, una de mis pasiones es la astronomía, observar el cielo nocturno. Y esa obra se refleja todo eso, ya que se puede observar el cielo nocturno claramente, la noche, el pueblo abajo, y siempre toda la vida me ha llamado la atención. Entonces, cuando mi Selvia nos dio la oportunidad de escoger entre distintas obras, al ver que esta obra estaba dentro de las posibles selecciones, lo primero que se me ocurrió en la cabeza fue escoger La noche estrellada. Bueno, un dato curioso sobre mi obra es que pese a que su título se llama Relato de una noche estrellada, existe otro título en su portada, el cual está escrito en el idioma neerlandés, que al traducirlo al español significa el diario del pueblo. Esto hace relación a la historia del libro. El libro, la historia presentada en el libro, transcurre en el Reino de los Países Bajos a mediados del siglo XVIII. Para ese entonces, el país estaba siendo azotado por una grave crisis económica, la cual había afectado principalmente al campo. Los protagonistas de esta misma son los habitantes de un pequeño pueblo, el cual se ubica al norte de Frisia, una de las provincias que constituyen el Reino de los Países Bajos. Todos los habitantes del pueblo tenían una vida completamente normal y tranquila, hasta que una noche, en verano de 1768, un suceso misterioso ocurrió que lo cambiaría todo. Entonces los habitantes del pueblo se embarcarían en una aventura épica y misteriosa para investigar qué fue lo que sucedió en aquella noche. En un principio, no tenía muy claro cómo iba a construir la historia, es decir, no sabía qué hacer, qué personajes colocar, así que decidí reflexionar, encontrarme conmigo mismo, ver qué aficiones me gustaban, que se relacionaran con la obra, sin que se saliera de las exigencias académicas que se necesitaban para poder presentar la obra. Entonces fue cuando tuve una idea y decidí plantearla en la obra. Entonces empecé a construirla y
recuerdo que me dediqué tanto a la obra que llegué al punto de utilizar horas por fuera de la clase para poder seguir continuando con la obra. Una de las principales cosas que yo los quiero exhortar es que valoren la escritura, ya que la escritura es uno de los principales legados que tiene el ser humano, aparte de la pintura, ya que esta refleja los pensamientos del autor y de las diferentes personas que se dedican a esta. Y es una de las maneras que la humanidad ha utilizado por miles y miles de años para poder preservar los conocimientos que se van descubriendo. Esta experiencia ha sido una de las más importantes desde que, bueno, desde que entré a esta institución, ya que se me permitió expresar mi creatividad, plantear mis ideas y crear una historia muy bonita para que todos ustedes la disfruten. Entonces les agradezco mucho por haber prestado atención a esta ponencia y bueno, lo exhorto a que lean mi obra, que la critiquen, que la disfruten y sé que les va a encantar cuando la lean. Muchísimas gracias, Guillermo, por la presentación de tu libro y también por esa magnífica invitación a valorar la escritura. Me uno a tu invitación y estoy segura que todos los presentes aquí vamos a estar muy animados en fortalecer nuestra competencia en producción escrita. Continuando con la presentación de nuestros escritores, damos paso a nuestra escritora, nuestra autora, Catalina Arias, con su obra Conversaciones con María. Hola, Miss. Hola, Miss, ¿cómo está? Si me permite compartir. Ok, sí, señorita. Voy tener la oportunidad. Muy amable. Bueno, antes de empezar, quiero aclarar que si me ven mirando un poco hacia abajo es porque tengo la pantalla del computador acá donde estoy transmitiendo la pantalla, así que es por eso. Y también quisiera aclarar que en este momento mi corazón está moviéndose a una velocidad bastante alta porque estoy muy emocionada ya que esta es la primera vez que presento un proyecto de esta magnitud. Y bueno, es una experiencia muy grata. Así que comenzamos. Buenos días a todos los presentes, mis compañeros de grado 10º y 11º. Les saludo muy afectuosamente a todas las directivas, los profesores y especialmente a mi Selvia, que fue un apoyo incondicional en este proceso y sin la cual nadie de nosotros pudo haber llegado hasta este punto. Así que muchas gracias, mi Selvia. Esta obra, que titulé Conversaciones con María, está basada principalmente en una de las obras más importantes de toda la historia, la cual conocemos como La Última Cena. Fue creada por Leonardo da Vinci en el año 1590, más o menos hacia esas épocas, y tuvo, además de su simetría, además del encanto que representa, además de lo mucho que puede llegar a cautivarte esta obra, una de las principales cosas que le han dado tanta importancia a través de la historia es las interrogantes que ha creado, que incluso hasta nuestros días aún no han podido ser determinadas. Es decir, tiene tantos misterios, tantas cosas, incongruencias de hecho, que las personas aún ni siquiera hoy han podido descubrir o descifrar del todo. Así que partiendo desde allí, tuve la intención de crear mi propia versión de lo que pudo haber pasado aquella noche del 1 de abril en el año 33 después de Cristo, que se conoce como la última noche en la que Jesús, el personaje histórico Jesús de Nazaret, tuvo la oportunidad de compartir con sus seres queridos antes de ser arrestado y posteriormente asesinado, como la mayoría, todos conocemos la historia. Muchos sabemos lo que aconteció aquella noche, según los registros bíblicos, pero más allá de ello, quise sacar como una versión alternativa de lo que pudo haber pasado en esa velada tan conmovedora, en la noche en que Jesús desveló que uno de su familia iba a traicionarlo y entregarlo para ser torturado hasta morir. Entonces, ya
Más adelante voy a hablar un poco más acerca de la obra, pero antes quisiera detenerme un poco hablando acerca del diseño que le puse a mi libro. La portada, por ejemplo, contiene este emblema del Renacimiento que fue el hombre Vitruvio de 1490, creado claramente por Leonardo da Vinci. Y también tenemos unos fragmentos reorganizados de los discípulos que están en grupos de 3, lo cual es significante para la obra y ya más adelante estaremos viendo por qué. Por otro lado, tenemos la contraportada, que es esta que está aquí, donde se encuentra la sinopsis. Y en esta quise agregar un diseño, un dibujo, un boceto que no se terminó nunca, la cual se denominó La muerte de María Magdalena de Alonso Cano, dibujado entre 1645 y 1650. Además del autorretrato de Da Vinci, que fue en 1513, fue creado en ese año, y la posición en la que están sus rostros representa el encuentro entre el lector y el autor. Es decir, es una alegoría acerca de lo que está pasando en la obra. Y bueno, continuamos. Más adelante quiero decirles de qué se trató mi obra, pero antes de ello quiero hacer énfasis en que el 60% de la creación, de la incubación de esta obra fue investigación, es decir, tuve la oportunidad de sacar diversas fuentes y de ahí inspirarme para darle una perspectiva totalmente distinta a esta historia. Además de eso, también tuve la oportunidad de ver una serie acerca de los discípulos, de cómo era todo en aquella época y su vida cotidiana. El enfoque principal de estos son los personajes, de esta historia son los personajes. Los 12 discípulos, el Maestro Jesús y también la única voz importante, la protagonista, que en este caso es María Magdalena o María de Magdala, como es su nombre originalmente. Esta iniciativa de narrar todo desde la perspectiva de una mujer nació del hecho en que ella fue de las primeras personas en conocer a Jesús y aún así de la menos mencionada. Es decir, fue un personaje invisibilizado a través de la historia, quizá por el hecho de ser mujer, quizá por algunas otras cuestiones. Incluso algunos piensan que fue una trabajadora sexual, cosa que ni siquiera se podría confirmar o desmentir. Pero más allá de todo eso, quise darle una visibilidad, quise darle una importancia relevante a este personaje porque consideré que era el núcleo de aquella noche. Fue un reto poder darle vida a estos personajes tan antiguos, cada uno tiene un rol importante en la historia, cada uno tiene algo que le define, algo que le hace único y especial. Y bueno, ya aquí pueden apreciar las páginas, es un cuento corto, sin embargo, lleno de mucha emoción, de muchas conversaciones importantes que rodean el momento tan emotivo en el que todo se dio a cabo. Y bueno, para finalmente concluir esta presentación, quisiera leer esta cita de Leonardo da Vinci, que fue una de las cosas que me inspiró a terminar la obra. De hecho, hubo un momento en el que tuve tanta angustia por no haber terminado, no haber avanzado lo suficiente en la obra, que tuve que quedarme despierta hasta altas horas de la madrugada, escribiendo y escribiendo, porque sentía que en ese momento fue donde llegó la mayor inspiración y donde escribí el 90% del cuento. Y la cita es: los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina, por la presentación de tu obra. Todos estamos muy expectantes ante tan enigmática propuesta literaria, así que por supuesto que vamos a leerla, ¿ok? Vamos a dar continuidad y concluimos el espacio de los representantes de 11º grado con nuestro escritor invitado, Daniel Jiménez, al otro lado del Edén. Daniel, ¿necesitas que te comparta? Oh, listo. Ahí la pueden apreciar, la portada. Sí. Bueno.
Buenos días, doctora Lourdes, profesores, compañeros de salón y compañeros de grado décimo. Mi nombre es Daniel Jiménez y para mí es un honor presentarles mi escrito para el proyecto Construyendo Literatura, al cual titulé Al otro lado del Edén, inspirado en la obra Los amantes de René Magritte, uno de los pintores surrealistas más influyentes de todos los tiempos. Al observar la pintura por primera vez, además del cielo nublado de fondo, grisáceo, o la columna roja del lado derecho, lo que en realidad captó mi atención fueron, y apuesto que la de ustedes también, los dos amantes que intentan darse un beso mientras ocultan sus identidades tras dos velos húmedos. De momento se creería que la inspiración de René al pintar el cuadro fue la imagen de enamorados que debían esconder su romance ante la sociedad o desconocidos que gustan sin verse ni olerse. Sin embargo, ninguna de las teorías se acerca en lo más mínimo a las intenciones que rondaban la mente al pintor al momento de crearla en 1928. Cuando Magritte era tan solo un adolescente, su madre se quitó la vida arrojándose al río Sambre, ubicado en Bélgica. Al momento de sacar el cadáver del agua, tenía el rostro cubierto con su camisa, de ahí los trapos húmedos entre los rostros de los amantes. Es decir, la imagen que por mucho tiempo se nos ha vendido de esta obra contrasta con el sentido verdadero de ella. Fue ahí cuando me senté en mi escritorio y me puse a pensar, ¿cómo podría crear una historia donde se viva el ferviente amor entre dos enamorados sin perder la esencia lúgubre que inspiró a su creación? O en pocas palabras, ¿cómo podría mezclar tintes literales con su verdadero trasfondo y al mismo tiempo lograr que funcione? Después de darle cientos de vueltas a mi asiento, de tener constantemente abierto el programa de notas por si una idea efímera llegaba a mi mente y enseguida anotarla, y de inclusive adaptar mi rutina de la cual creía estar cómodo, pude colocarle un punto final a la historia que están viendo. Al otro lado del Edén se ambienta en el siglo XX e involucra a dos personajes. Tenemos a Eva, una mujer con un don excepcional para escribir, la cual se gana la vida vendiendo sus poemas afuera de lugares públicos. No obstante, esto no es suficiente ni para tener un plato decente en la mesa, y si quería sobrevivir, debía tomar una decisión que la dejaría expuesta. Por otro lado, adentrándonos en los suburbios, nos topamos con Benjamin, un estricto pintor que busca la manera de vender sus cuadros sin abandonar su perfecta técnica. Era un hombre conformado con existir, mas no vivir, hasta que la llegada de un extraño sobre podría hacerlo salirse de sus perfectos márgenes. De aquí surgen las interrogantes. ¿Es posible encariñarse de una persona de la que no conoces ni el rostro? ¿Son las letras palpadas más importantes que las dichas? ¿Del amor al olvido bastaría solo una noche de insomnio? Son dudas que usted, en su condición de lector, tendrá que responder. A decir verdad, finalizar mi historia resultó una completa odisea. Hubo momentos donde me sentí perdido al no saber qué más agregar o dudar de las páginas que ya tenía escritas. Fueron circunstancias de ensayo-error que no dudaría en repetir una y otra vez, porque me hicieron experimentar en lo que consiste escribir, más allá de la simple acción de hacerlo. Por eso los invito, los exhorto a que lean, escriban, a que vivan miles de vidas en lugar de vivir solo las suyas, a que descarguen sentimientos atrancados o palabras jamás dichas en pedazos de papel, en servilletas, en sus celulares, en sus computadores, para que conviertan sus ideas efímeras en perennes. Sin nada más que agregar, espero disfruten leyendo mi historia, así como yo disfruté escribiendo. Muchas gracias, Daniel. Quiero decirles que las grandes voces literarias a nivel histórico han experimentado ese tipo de pasiones como angustia, frustración, sentimientos de zozobra y desasosiego. Así que ustedes vivieron una experiencia literaria al 100, porque realmente esos sentimientos intermitentes se presentan en las grandes obras que hoy día hacen parte de la literatura clásica. Así que no sé por qué, pero tengo el presentimiento que aquí también va a salir el Nobel con B, el próximo Nobel de Colombia, y uno más para Latinoamérica. Así que muy bien, jóvenes. Listo, vamos con Daniel Jiménez, concluimos los representantes de 11º grado,
cabe resaltar que todos los estudiantes hicieron sus producciones literarias. Sin embargo, por cuestiones de logística y de organización, elegimos estos representantes, pero en la clase de castellano vamos a concluir la ponencia de los que faltan. A continuación, damos paso a 10º grado. Recordemos que ellos trabajaron el eje temático, que fue la construcción de la literatura desde un texto discontinuo a uno continuo, es decir, cuento o novela corta. Sin embargo, en el caso de 10º grado, ellos enmarcaron todas sus producciones en las 25 mejores obras de Vincent Van Gogh. Eligieron la de su interés, hicieron un proceso de indagación y luego la construcción literaria. Vamos a dar paso a nuestro escritor, Juan Anaya. Hola. Juan, ¿compartes o necesitas que te comparta? Yo, pues, comparte usted, por favor. Listo. Te escuchamos, Juan. Ok, buenos días, compañeros de clase, estudiantes de grado 11, directora y coordinación y demás presentes. Mi nombre, como ya ustedes saben, Juan Anaya, y yo les vengo a presentar esta corta novela que escribí, la cual se titula, pues, ustedes el título lo ven en holandés, pero en español es los comedores de patatas o papas, que viene a ser el mismo nombre de la pintura. El origen de la pintura no es tan, pues yo lo busqué, estuve investigándolo, no es tan profundo como el de las pinturas anteriores que se estuvieron tratando, al menos esa es la impresión que me dejó a mí. Al momento de que Vincent Van Gogh quiso hacer esto, él buscaba hacer una obra maestra. Él quiso hacerse resaltar por ella, a tal punto de que él hizo varios bocetos, varias versiones beta, por así decirlo, antes de llegar al producto final, el cual es el que estaban viendo en pantalla anteriormente. Y, ¿cómo decirlo? Pues en ese tiempo esa obra era infravalorada. La gente no la veía como una obra maestra, así como la ven ahora. Él buscó personas para que se pudiera exhibir la pintura, pero pues, como acabo de decir, fue infravalorada y nadie quiso exponerla en ningún museo de arte. La historia de por sí es pura ficción, ¿no? O sea, esa es... todo vino de mi invención, nada está basado en la realidad o en algo que influyó en la creación de la pintura. Lo único que me basé fue en lo que yo podía ver de la pintura, de lo que podía interpretar de ella. Y la historia trata de las 5 personas que se ven comiendo las patatas. Yo hice que fuera una familia,
unos hermanos, los cuales están viviendo un día común como cualquier otro. No pasa nada en especial, todos van a sus trabajos normales, todos ganan lo mismo, sucede lo mismo que en cualquier día. No son una familia reconocida, son una familia cualquiera que vive de lo poco que gana. Y pues, y eso vendría a ser más o menos lo básico de la historia, como para no decirles más a fondo de lo que trata, para que ustedes puedan leerla y darse cuenta por ustedes mismos de qué es lo que hablo ahí a fondo. Entonces sí, me gustaría que la lean. Si se sienten identificados con algún personaje, pues mejor, sentiría que mi labor está mejor hecha. Entonces sí, sería un placer que gocen el libro leyéndolo tanto como gocé yo haciéndolo, escribiendo. Gracias, Juan, por compartirnos tu experiencia literaria. De antemano te confirmamos que vamos a tener esa experiencia de goce leyendo cada uno de tus personajes e identificándonos con cada uno de ellos. Damos paso al escritor, a la escritora Mariana González. Mari, ¿estás presente? Sí, ¿me escucha? Sí, ya te identifiqué. Damos ¿Me paso puede hacer el favor de compartir? Sí. Sí, señorita, listo. ¿Te escuchamos? Está bien. Buenos días, directivas, docentes y compañeros, tanto de grado 10º como 11. Es un placer encontrarme con ustedes el día de hoy. Como ya lo saben, mi nombre es Mariana González, autora de la narrativa Un par de estos viejos, la cual se encuentra inspirada en la obra de Vincent Van Gogh con el mismo nombre. A mi parecer, si describiésemos esta pintura en palabras, definitivamente sería belleza. La intención de Van Gogh aquí es mostrarnos la belleza en lo cotidiano y cómo precisamente esto es invisible ante nuestros ojos porque no apreciamos lo esencial. Él nos demuestra cómo un par de zapatos viejos merecen exactamente la misma importancia que podría llegar a recibir un paisaje completo. ¿Puedo volver a pasar, Miss? Sí. Bueno. En este libro, básicamente la intención es el desmentirnos aquel concepto de belleza que se nos ha inculcado toda nuestra vida, en que cuando nos referimos a ella, necesariamente es en un aspecto físico. Aquí nos planteamos que sí, lo físico es bello, pero que esta cualidad es algo esencial en nuestro mundo, es algo que va mucho más allá, que la belleza no es algo que solamente sea físico, que existe belleza emocional, que existe belleza intrínseca en las personas. Así que, ¿qué pasaría si todo fuese bello? O inclusive, otro cuestionamiento, ¿es que en realidad todo es bello y no lo apreciamos? Por medio de mi imaginación, utilicé como protagonista a Joseph Merrick, mejor conocido como el hombre elefante, un niño que nació como cualquier otra persona, mas a medida que fue creciendo, grandes deformaciones se apoderaron de su cuerpo, ocasionándole así estigmatización en la sociedad inglesa del siglo XIX. No obstante, él en la poesía encuentra su verdadera pasión, convirtiéndose así en un ejemplo ideológico para un nuevo siglo. De manera que la estructura narrativa de esta historia se parece un poco a la del libro del Lazarillo de Tormes, a una biografía desde el punto de vista de un narrador omnisciente, donde cada capítulo es una aventura o un suceso en la vida del protagonista que lo dejó marcado hasta que se llega al desenlace, donde llegamos al auge personal del mismo y finalmente se siente feliz y completo.
Considero, y la experiencia de escritura personal realizando este trabajo, fue un poco compleja, ya que a pesar que siempre he amado la lectura, el arte de escribir es muy diferente, y más con el propósito que se le desea dar al trabajo propio. El escoger cómo era la actitud de los personajes, cómo iba a ser la ambientación, la acción, cómo se iba a moldear inclusive esa actitud, es algo totalmente difícil debido al mensaje que queremos llegar a dar en un futuro al lector. Pero todo este esfuerzo vale la pena cuando ya tienes tu resultado y te sientes orgulloso del mismo. Fue una experiencia gratificante el poder expresar ideales y avance social por medio del texto. Es algo que inclusive cambia la perspectiva sobre tus capacidades propias y te da más confianza en ti mismo. Por lo que, para concluir, los quiero invitar a que entre todos leamos nuestras propias historias y compartamos nuestras críticas constructivas. También los invito a leer los libros de mis compañeros, los cuales se esforzaron muchísimo poniendo su corazón en los mismos trabajos, y les invito a leer el mío, donde lo que es físicamente considerado horripilante, aquello atrozmente impactante, también puede llegar a ser bello. Muchas gracias. Gracias, Mariana, porque en tu libro nos presentas las diferentes connotaciones de belleza. Vamos a estar muy atentos a la lectura y a identificarnos también con tus personajes. A continuación, tenemos al estudiante Nicolás Uzcategui. Uzcategui, no te identifico. Aquí estoy. Ya te identifiqué, muchas gracias. ¿Necesitas que te comparta pantalla? Si comparte pantalla, mejor. Listo. Vamos a conocer la obra del escritor Nicolás Uzcategui. ¿Te escuchamos? Buenos días a todos los presentes, estudiantes, profesores, departamento administrativo y directivo. Mi nombre es Nicolás Uzcategui y siguiendo con el proyecto de aula Construyendo Literatura del área de castellano, les presento mi libro La siesta, el cual se desarrolló en base a la obra del mismo nombre del pintor Vincent Van Gogh, realizada en el año 1890. Al momento de desarrollar este libro, más que irme por detalles específicos y lo que había detrás de esta obra, decidí inspirarme en la primera impresión que tuve de esta pintura, la cual desde mi percepción representa la dualidad entre el descanso y el trabajo. Como se puede ver, dos campesinos durmiendo al lado de sus herramientas, y sin embargo, ya hablando de mi historia, me tomé ciertas libertades. El contexto y la ambientación de este difieren totalmente. Vi esta oportunidad para crear una historia hacia los lados de la ciencia ficción, donde el concepto de la siesta varía un poco y toma una posición más simbólica. Ya hablando de lleno de la historia, se nos presenta una joven que tiene pérdida de memoria, la cual es reclusa forzosamente junto a otra gran cantidad de personas por una organización secreta. Allí cada cierto tiempo les provocan el sueño y su actividad cerebral es acelerada para poder producir energía. Esto genera complicaciones adversas en el cuerpo de los reclusos, así que cansados de esto, la joven, de nombre Lilith, decide crear un plan para escapar junto a los demás que están allí y poder reintegrarse en la sociedad. Ahora mi experiencia escribiendo este relato, puedo decir que fue una actividad muy provechosa. Tuve la oportunidad de dejar fluir mi imaginación y plasmar varias ideas en un escrito totalmente propio. Entonces espero que lean y disfruten esta narración a la cual le puse mucho empeño. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, por tu participación. Nuevamente les recuerdo, todo aquel que esté interesado en leer estos libros que están recién salidos al mercado, se comunican y pueden obtener el link para participar de esta experiencia lectora. Continuando con nuestra ponencia, nuestro compartir literario, tenemos a la escritora Mariana López, de 10º grado. Mariana, ¿necesitas que Hola, me compartas?
Sí, por favor. Además, creo que tengo el internet un poco intermitente, entonces si llega a pasar algo, por favor, me notifique. Perfecto, ya te comparto. Ok, bueno, buenos días, compañeros, departamento administrativo y doctora Lourdes. Como pueden ver en mi recuadro, mi nombre es Mariana López y pertenezco a grado 10º. Para iniciar, quisiera hacer énfasis en que los registros más confiables que podríamos tener de qué ha pasado para saber cuánto hemos avanzado son los escritos antiguos. Un ejemplo de esto es la evolución de cómo se transmitía la información hasta llegar al método digital. Es un poco complejo analizar el panorama completo cuando ahora lo único que tenemos enfrente es un computador. Y así la frontera sea infinita, siento que aún más la tenían los escritores que no tenían nada sino su mente. Aquí la catarsis juega un papel fundamental, porque los contextos a los que pertenecían eran los que potenciaban sus habilidades. Con la oportunidad de crear mi propia historia, tomé este mismo recurso para poder escribirlo. Curiosamente, un amigo me preguntaba, Mariana, ¿cuántas palabras quieres escribir para tu libro? Fue con esta pregunta que analicé que este trabajo, más allá de llevarlo al plano académico, lo tomé personal y como una forma en la que podía dejar plasmada mis emociones, mis gustos y percepciones de la vida, a pesar que estén implícitos y caracterizados en un personaje. La historia se centra en Aurora, la protagonista de la obra, quien al ser hija de un descendiente de una comunidad chibcha, denominada Wiwa, y su madre, una profesora de vereda, quien soñaba con finalizar sus estudios, se ven inmersos en la violencia que vio Colombia después a la bipartidista, es decir, la represión a las ideologías de izquierda, la creación de más grupos armados al margen de la ley y el desplazamiento forzado. Después de tener el cambio más trágico de su vida al tener que despedirse del terreno que trabajaban sus padres y llegar a Bogotá para enfrentarse en una travesía interminable. Siendo un amante de las letras y de leer, la Aurora se caracteriza por ser sagaz a la hora de responder y actuar, lo que permite conocer un camino el cual nunca se esperaba. Les invito a leer la obra para ver cómo avanza esta historia y conocer más su contexto y demás personajes. Ahora bien, me gustaría comentarles un poco sobre cómo creé la misma. La elección de cuadros fue algo inesperado, de hecho no pensaba que iba a ser de tal importancia como para encontrarme en este punto explicándolo, y este se convirtió en un proyecto que ahora valoro demasiado. Más adelante me tomé el trabajo de investigar y estudiar el papel y contexto del pintor mientras creaba la obra. No obstante, el proceso creativo de mi libro se complejizó bastante porque tuvo un giro completamente cuando inicialmente tomé fue mi perspectiva de la obra. Y en segunda instancia se me ocurrió preguntarle a mi papá qué era lo más loco que había pasado en una cafetería. Cabe aclarar que me tocó cuadro Terraza de Café por la Noche de Van Gogh. Y mi papá, después de estar pensativo un rato, me dijo que cuando estaba en la universidad en Bogotá, él había estado en un robo masivo. Y desde ahí supe que quería traer todo lo que me gustó del cuadro a las terrazas y cafeterías colombianas. Pero no solo esto, dentro del cuadro se ve un cielo hermoso que caracteriza las carreteras oscuras mientras se viene de la costa al interior del país. Así que inspirada en noticias y relatos de excombatientes de las FARC, todas las anécdotas raras y casi increíbles de mi papá e igualmente las investigaciones de Van Gogh, nace la idea del libro. Para concluir, quiero agradecer a mi Selvia por mostrarme que de verdad tengo capacidades narrativas, ya que a veces encuentro muy difícil el poder crear historias que nunca pasaron con personajes ficticios. Y al crear esta actividad es que pude reforzar mis creencias en la educación y el futuro al narrar escenarios en donde nunca estuve. Gracias por su tiempo e espacio e insisto en invitarlos a leer La India de Europa por mi autoría. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana López. Interesante propuesta literaria en la que ubicas un contexto europeo al colombiano. Muy bien. De antemano también te ratifico nuestro interés en conocer a tu personaje principal, Aurora. Para concluir, damos paso a nuestra escritora Dana Pacheco, con su obra. Dana, ¿necesitas que te comparta? Sí, Miss, por favor. Perfecto.
Ok. No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Mary Shelley. Buenos días, compañeros de grado décimo, undécimo, estimados docentes y querida directora Lourdes. Para empezar, esta novela fue realizada en base a la obra de Vincent van Gogh, pintor neerlandés postimpresionista titulada Jarrón con 12 girasoles. Investigando a profundidad, esto embarca básicamente todos los artistas que conocieron y practicaron en algún momento los postulados impresionistas, un movimiento pictórico que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y que rompió los supuestos académicos, sociales y económicos vigentes en el arte de la época. Mediante mi imaginación, procuré adaptar los hechos ocurridos en Salem, una pequeña ciudad en la costa norte de Massachusetts, en 1693, donde más de 200 mujeres liberales fueron injustamente acusadas de practicar brujería para silenciar su voz. Narrando aquello que no nos contaron con arcaísmos y un vocabulario complejo, la romántica historia ficticia entre dos jóvenes que no pudieron vivir alguna fantasía prometida. Si bien es cierto, la portada de la novela que escribí porta la pintura y además un espacio sombrío. Esto se refiere a que la protagonista, a pesar de tener muchas ganas de cambiar el mundo, por razones históricas tuvo que apagarse paulatinamente. No obstante, es algo que deseo ustedes como críticos analíticos vayan descubriendo a medida que leen mis letras. De la misma manera, es lamentable que en la actualidad todavía estén aplacando a las mujeres. Esta vez no me iré muy lejos para dar un ejemplo. No es para nadie un secreto que en esto de la pandemia miles de personas en Colombia se han encontrado en situaciones paupérrimas. Sin embargo, el periódico El Tiempo desafortunadamente lo catalogó como la pandemia de los feminicidios. Hoy tomo el liderazgo para hacer esa luz ante la oscuridad. Deseo que mi legado sea el de una mujer que luchó por sus sueños, luchó por un cambio. Anhelo ser la voz de aquellas que no pudieron ser escuchadas y así como Van Gogh, en mis obras marcar la cruda realidad y ser una de tantas mujeres que rompió los estereotipos establecidos en la sociedad. Para finalizar, espero que disfruten mi novela tanto como yo lo hice y puedan ser la luz que quieren para sus vidas y las vidas de los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dana. Me uno a tu liderazgo por darle mayor fuerza a las voces femeninas y especialmente en la literatura, porque como lo hemos estudiado, generalmente la literatura es de mucha testosterona y se omite o se le da poca participación a las letras femeninas que también merecen ser escuchadas. Con nuestra escritora, Dana, damos cierre a este espacio y quiero hacerles una invitación reflexiva. Tener en cuenta que la literatura es el arte de la palabra escrita y todos podemos leerla, todos podemos vivirla, disfrutarla y amarla. La invitación en esta mañana es que nos demos la oportunidad de experimentar catarsis a través de ella y que valoremos también la acción de leer. Agradecemos la asistencia de la doctora Lourdes, de la coordinadora académica Miss Amanda Sánchez, de los profesores que nos acompañaron. Y antes de concluir, quiero expresar un agradecimiento superlativo a mis estudiantes ITPU por apoyar este tipo de iniciativas, por estar siempre dispuestos a demostrar sus talentos, a retarse, por cumplir con su proceso formativo y ante todo por hacer parte de mi vida. Cada uno de ustedes me aporta diariamente a mi práctica pedagógica. No hay día que no aprenda de ustedes, así que muchísimas gracias por eso. Damos paso a la parte académica o los profesores que quieran compartirnos su experiencia también como receptores, como nuestro público literario en el día de hoy. Bueno, realmente muy sorprendida. Bueno, no me sorprende tanto porque sé que tienen unas capacidades lingüísticas impresionantes. Estoy realmente feliz de ver esta propuesta pedagógica que es no solamente una propuesta pedagógica, es algo maravilloso, ver que estos chicos crean obras increíbles. Quiero felicitarles, quiero decirles que me siento muy orgullosa, me siento feliz de ver estas obras, quiero leerlas todas, porque eso que me dijeron me dejó muy impactada. Me deja como muy motivada de leer esas obras maravillosas, los felicito a todos.
felicito a mi Selvia por esa motivación tan grande que le dan. Ustedes serán los que cambiarán el mundo de la escritura. Los felicito y les doy un fuerte aplauso. A ver, un fuerte aplauso para ustedes. Felicitaciones. Aplausos todos, ¿o no me escucharon? Sí, señora. Claro. Yo siempre he tenido eso en el corazón, que del IPU va a salir un Nobel, un premio Cervantes, un premio Andrés Bello. Todos esos premios los vamos a tener aquí en nombre de Dios. Definitivamente. Bueno, nuevamente por acá. Oh, sí, ya la escuchamos. Damos paso a la doctora. Muchas gracias, mis Amanda. Valoramos sus palabras. Qué buena noticia que puedan escucharme porque, bueno, les confieso que estaba muy ansiosa por poder hablar. Y bueno, ante tan elocuentes intervenciones, primero deseo extender unas profundas congratulaciones, no solo a los autores que hoy, los escritores que hoy lograron socializar sus contenidos y sus proyecciones, sino a aquellos que no tuvieron la oportunidad, pero que sé que están al mismo nivel de calidad, porque liderado por mi Selvia, y con ese gran potencial que poseen cada uno de ustedes, no cabe duda que ha sido un trabajo colectivo de alta calidad. Y bueno, tuve nota de algunas apreciaciones, voy a procurar ser bastante concisa por cuestiones de tiempo, pero creo que debo empezar por decir que fue espléndido el título que colocaron, porque realmente ha habido una construcción impregnada de la particularidad de cada uno de ustedes. Destacar la posibilidad que ha brindado esta gran experiencia para incentivar en ustedes y nutrir ese instinto de aprendizaje a través de la imaginación y de la creación, cumpliéndose el verdadero propósito de la formación. Además, destacar la posibilidad de poder trascender a través de contextos no solo literarios, sino sociales, culturales, históricos y por supuesto geográficos. Tomando nota de las apreciaciones y de las intervenciones de cada uno de ustedes, veía la coincidencia en los procesos de identificación, porque ha sido una gran oportunidad para que a partir de una obra de arte ustedes puedan desarrollar las identificaciones de acuerdo a sus estructuras de personalidad y lo que ahorita resumía mi Selvia, el poder hacer una catarsis de toda esa gestión de emociones que está inmersa en todos los seres humanos. Tremenda experiencia. Pero aparte, el poder incentivar en ustedes a través de este tipo de ejercicios pedagógicos la investigación, que estuvo presente en el discurso de un 80% de ustedes. La investigación que fusionada con la imaginación y la proyección de contenidos internos nos ha entregado hoy un producto invaluable. Expresiones como más que hacer es experimentar, un gran aporte hecho por Daniel Jiménez Iguarán, nos ratifica que se está dando el verdadero cumplimiento del proceso de aprendizaje enmarcado dentro de las necesidades de una sociedad actual. El significado, el poder darle significado y vida a unas ideas, el poder destacar más allá de la belleza exterior, la riqueza interior, el poder obtener la paz y la tranquilidad a partir de una producción escrita trasciende. Y es eso precisamente lo que hemos podido obtener esta mañana, un trabajo trascendente que genera vivencias, que genera no solo sucesos, sino realidades internas proyectadas a través de múltiples contenidos. Realmente recordaba algo que compartimos hace unos días en un congreso internacional y creo que Amanda tuvo que haberlo vivido también. Hay un escultor llamado Michelangelo Buonarroti y él decía que las esculturas ya estaban hechas en el interior, que él solo se ocupaba de quitar los bloques que estaban alrededor para descubrirlas. Y es precisamente lo que hoy ustedes han encontrado. Su interior, desde su interior ha brotado esto que ha permitido construir a través de la proyección
un trabajo que, reitero, es invaluable. La mayoría dijeron que al comienzo no sabían qué hacer. Dicho de otra forma, teníamos la mente en blanco, pero se trata de eso, de poder descubrir que de aquello que tú crees que careces, sale una multiplicidad que hace que la vida cada día sea más rica. ¡Wow! Y decirles a ustedes que mi Selvia ha sido una líder que hoy ratifica que ella no solo ha permitido el despliegue de la curiosidad tan necesaria, como les decía ahora, para poder consolidar y nutrir el instinto de aprendizaje que tiene cada uno de los seres humanos, sino que también les ha permitido todo un proceso de gestión emocional muy necesario en todo tiempo, pero especialmente, mi Selvia, en estos momentos que estamos viviendo. Pero lo más trascendente, les ha ayudado a experimentar la autotransformación, y ese es el verdadero rol del líder. Así es que felicitaciones a todos. Mi Selvia, felicidades, como siempre, proyectos de trascendencia, y mis amados estudiantes, mis respetos y mi gratitud por haberme traído a este espacio para poder fructificar en un contexto distinto a lo que en estos días de virtualidad he venido viviendo. Así es que Dios los bendiga y continúen con el ejercicio. Acuérdense que ustedes han concluido que esto no es una tarea, que este no es un tener que hacer, sino este es la oportunidad de experimentar. Así es que no solo a partir de una obra de arte que ya esté realizada, sino a partir de tu vida, que es una obra de arte, proyecten sus sentimientos, sus sentires, sus emociones, y eso les hará cada día más felices. Muchísimas gracias, mi Selvia, y muchísimas gracias, estudiantes. Mis respetos a los profesores que nos han acompañado. Creo que ha sido una mañana para fructificar y reflexionar. Muchísimas gracias, mis Amandas, y que se sigan repitiendo este tipo de experiencias y de construcciones pedagógicas. Felicidades. Gracias, doctora. Valoramos sus palabras y su presencia. Mr. Gastón, ¿tienen alguna participación? ¿Lo escuchamos, mister? Ya, ahora sí me oyen, ¿cierto? Bueno, hay varios elementos que me disfruté de toda esta jornada. De hecho, mis Amanda me había invitado hasta las 11:15 y bueno, gracias a Dios tuve la fortuna de tener este espacio en mi jornada libre para poder quedarme en todo el evento. Hay varios elementos. Uno es que, bueno, me conecto mucho con todo lo que estaban diciendo porque, como lo saben, soy artista, vivo del arte y me encanta el arte. Y aunque no se estaba hablando de música, digamos que el arte va muy fusionado en todas sus facetas, tanto en la pintura como en la escultura, como en la música. Y bueno, uno de una u otra forma ha vivido algunas experiencias también con personas que hacen parte de la literatura. Al igual que la doctora, también tomé mis apuntes y hubo varios elementos que me gustaron mucho. Sin embargo, voy a resaltar, digamos, los que más creo que calaron en mi personalidad y en mi forma de ver el mundo. Y hubo un mensaje que incluso lo llegué a compartir ya en mi estado de WhatsApp. Y se los voy a decir. Y es, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Mensaje a Gabriela, que fue la que lo dijo. De verdad que me parece que siempre que uno de verdad está realizando algo con energía, con amor, con pasión, es porque tiene el empeño, y cuando uno tiene el empeño y las ganas de hacerlo, seguramente la creatividad aflorará. No quiere decir que los demás no me hayan gustado. De hecho, valoro mucho el jarrón con los 12 girasoles y ese gran mensaje social que seguro tendrá y que espero poder leer. O valoro mucho también esas investigaciones y esas perspectivas nuevas que le quiere dar Catalina en su obra a esa última cena y esas conversaciones con María, que en su momento pensé que era María la Madre de Jesús, y después ya cuando empezó a desglosar el mensaje pude percibir que era con María Magdalena la verdadera altar en su obra, pero María la mamá de Jesús también aparece. Pero ahí hice spoiler, perdón. Ok. Unas mentes muy brillantes
Y quiero resaltar en este mensaje que les traigo para hoy, no solo la invitación a que sigan construyendo, sino a que sigan escribiendo, y ojalá que esas musas escritas, esas musas que les permitió escribir, en algún día también puedan convertirse en canciones. Eso llenaría mucho de alegría mi corazón, pero quiero decirles que los felicito porque se nota mucho el empeño que pusieron, se nota mucho la fluidez verbal que ustedes han desarrollado en estos años y en su paso por el colegio. Se nota mucho el buen trabajo y el buen acompañamiento que Miss Elvia les ha dado. Y bueno, sin duda alguna se nota todo ese bagaje que ustedes han adquirido en la escuela, y se nota que están a otro nivel. Están a otro nivel, y no hablando del reality, sino hablando de su producción textual, hablando de su empeño, hablando de su creatividad. Y que bueno, yo tomé lista de los libros porque espero irle diciendo pasito a pasito y suavecito en la medida de que Miss Elvia me vaya compartiendo, darle lectura a cada una de sus expresiones artísticas, que sé que serán de total agrado para mí. Y bueno, seguirles diciendo que ojalá puedan seguir trascendiendo en esto, muchachos, porque la vida se mide por tus obras, y yo sé que esta primera obra será esa piedra angular que les ayudará a formar no solamente una trayectoria artística y una trayectoria literaria, sino también una forma de vida que se verá, visualizará en cada uno de sus trabajos o de sus profesiones más adelante. Así que un abrazo para todos, y bueno, un servidor más acompañándolos, y espero poder leer sus obras. Un abrazo para todos. Gracias, Mister, por sus palabras y por valorar el arte de nuestros estudiantes. Le quiero recordar que en literatura también damos género lírico, así que voy a hacerle acompañamiento porque los estudiantes IPU también van a escribir canciones. Pero bueno, más adelante damos un proyecto encaminado a eso, pero claro que sí, la literatura hace parte del arte, al igual que la música y la danza, y en un futuro vamos a hacer un proyecto castellano, danza y música, porque todo eso ahí implícitamente, ahí hay literatura en esas manifestaciones. Bueno, disculpa, Miss, que te interrumpa, pero es un proyecto a corto plazo, que ya se le había presentado a Mr. Gastón, y es esto que llamamos tradicionalmente la música, la composición, pero que va impregnado básicamente de esta producción y de la proyección que hoy pero cuente con mi creado. colaboración si lo necesitan. Pero por favor, hay una alianza y se cumple el trabajo Claro transversal. Sí, La cultura colaborativa. que nos caracteriza, sí. Así es. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias nuevamente. Les ratifico mi admiración total por estos trabajos. También recordarles que vamos a continuar esta dinámica durante la clase de castellano, porque la idea es que socialicemos y todos nos leamos, todos compartamos y nos nutramos del arte literario. Así que nuevamente muchísimas gracias, porque esto no fuese posible, primero sin la intervención de Dios y segundo sin las ganas que ustedes les ponen. Realmente esto, ustedes le dan vida a los proyectos y hace que cada construcción que uno haga en las diferentes asignaturas tenga valor, tenga lo que todo docente quiere idear en sus educandos, que es el aprendizaje significativo. No es el aprendizaje para una nota, para un momento, para un lapso, no. Es el aprendizaje significativo lo que me va a llevar a mí a poner en práctica todos los conocimientos, desde la literatura hasta lo científico, y hacerlos funcionales en nuestra vida. Muchísimas gracias, les envío mi corazón y un abrazo, que espero dárselos pronto. Vamos a descansar. Ahora no, tenemos un encuentro después en la tarde. Ahora vamos a descansar y a recargar energías. Mariana Cárdenas está presente. Sí, mija, aquí estoy. Mari, bueno, aprovechando que todavía están aquí los compañeros, públicamente te doy las gracias por la colaboración en los buenos días, hermosas y profundas palabras que sé que representan a 11º grado. Gracias, Miss. Me uno a esos agradecimientos. Representas a toda una comunidad que ha sido resiliente. Muy bien. Gracias. Felicidades para todos. Listo, pueden ir a descansar, jóvenes. Chao, Miss. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Miss. Chao.